Desde la muerte de Salomón, ocurrida en el año 931 antes del Señor Jesucristo, el pueblo de Israel se dividió en dos partes: el reino del norte, el reino del sur. El reino del norte, la capital va a ser Samaria; el reino del sur, la capital va a ser Jerusalén. Hasta esa fecha, el pueblo vivía como un solo pueblo, un solo rey, era una sola nación, y después que se dividieron, van a seguir y van a transitar y van a desarrollarse de manera paralela. Una en el tiempo va a demostrar que es mucho más fiel que la otra, que va a ser el pueblo de Judá, pero principalmente porque la gracia de Dios es la que la sostiene, y por la misericordia de Dios impide que sea destruido, como ocurrió con el pueblo de Israel del norte en el año 722, por mano de los asirios. La nación de Judá, el reino del sur, va a sobrevivir hasta el año 586, cuando los babilonios lo lleven a su tierra, la capital. Van a estar 70 años en ese lugar con la finalidad de ser purificado de sus pecados. Israel del norte cae en manos de los asirios y los judíos en manos de los babilonios, hasta la diáspora del año 70 después del Señor Jesucristo. Estuvieron sometidos a la dominación persa, el imperio medo-persa. Luego estuvieron sometidos bajo el imperio de los grecos macedonios, luego el Imperio Romano, y hasta la diáspora, es decir, el año 70 después del Señor Jesucristo, van a estar sujetos bajo los árabes, luego al Imperio Otomano y finalmente al Imperio Británico, hasta que en el año 1948 se van a constituir como el Estado de Israel. Se debe distinguir acá entre israelitas e israelíes. El vocablo israelita se refiere a los israelitas bíblicos, a personas que eran descendientes de Abraham, pero de la época bíblica. Los israelíes se refieren también a este grupo, pero que sin embargo son miembros del Estado de Israel moderno. El judaísmo bíblico está relacionado con la Torá, con el templo, con el sacerdocio, con la sinagoga y también con los rabinos. Hasta la ilustración judía, que ocurrió en el siglo XIX, después del Señor Jesucristo, el judaísmo se va a vertebrar en dos vertientes: una, la religiosa, y la otra es la étnica. En la antigüedad, el hijo de un padre judío era considerado judío. Desde la diáspora, es decir, del año 70 después del Señor Jesucristo, la madre va a ser la que le va a transmitir la condición judía a su hijo, porque la transmisión materna se comprueba más fácilmente que la paternidad. Además, la madre garantiza mejor que el padre la educación religiosa hacia sus hijos. La vida de el pueblo hebreo, la vida y la religiosidad de este pueblo, ha gravitado en torno a la Torá y al Arca de la Alianza, hasta Salomón, es decir, hasta el año 931, alrededor del templo de Jerusalén, desde Salomón hasta su destrucción y desaparición del sacerdocio en el año 70 después del Señor Jesucristo por el Imperio Romano. Desde entonces, la ilustración alrededor de la sinagoga y de los rabinos o maestros de la ley, que surgieron cuando los deportados en Babilonia carecían de templo, y que con el tiempo se convirtieron en autores de la Torah oral. Va a ser la Mishnah y el Talmud, o comentario de la escrita revelada, que es el Pentateuco. Sus intérpretes, supervisores del culto sinagogal, jueces y profesionales al servicio de la comunidad judía, van a estar a cargo los rabinos, los maestros de la ley, o los escribas. Durante los 3000 años, los judíos continúan existiendo pese a las increíbles desventajas y adversidades que han tenido que afrontar, y en proporción a su número, han hecho más contribuciones que ningún otro pueblo a la civilización toda, dice Houston Smith. Claro que él está pensando de una manera muy distinta a lo que señalaba Ricardo Vera Tornell en la historia universal de la civilización, porque él está pensando principalmente en la influencia del judaísmo sobre la religión que surge de su seno, que es el cristianismo, y que ha influido notablemente en la historia. También ha influido en cuanto a la ética
y a la moralidad en el mundo occidental. Cuando el viajero va del sur de Asia y del lejano oriente a la cuenca oriental del Mediterráneo y la península arábica, se advierte una tradición religiosa muy distinta. El judaísmo y el cristianismo y el islam tienen su enfoque en el monoteísmo. En las culturas del oriente, cuya característica son la diversidad de dioses, ahora en el Medio Oriente nos encontramos con el monoteísmo. Ese Dios llamado Yahvé o Alá se revela a la raza humana a través de una tradición profética. El judaísmo, el cristianismo y el islam son considerados como religiones proféticas, a diferencia de las otras religiones del Oriente, que son consideradas vistas como religiones sapienciales y otras son vistas como religiones místicas. En el judaísmo o dentro del judaísmo, la religión judía pertenece a una religión profética. El profeta habla en nombre del Dios del universo y de todos los tiempos con un mensaje específico a la gente en un determinado momento histórico. El judaísmo es el fundamento para el cristianismo y el islam se desarrolló a partir de sus dos predecesores, del judaísmo y también del cristianismo. El aspecto central del judaísmo es la adoración a Dios, la práctica de las buenas obras y el amor al conocimiento. Esos son los aspectos centrales del judaísmo. El calendario judío se basa en las observaciones de las fiestas, en los feriados, las celebraciones comunitarias y familiares. En el judaísmo existe una profunda unidad en lo que respecta a la historia, la literatura, la oración y el estilo de vida religioso. Hay judíos en prácticamente todo el mundo, sin embargo, no son una religión misionera, puesto que los judíos, en cuanto a la religión, tratan de promover los principios religiosos, las prácticas judías, las creencias judías solamente a los que son étnicamente y políticamente judíos.